Bueno, empecemos con Dargin Acevedo. Presente, profesor. Ahumada Cabarca Adrián. Emerson Álvarez Arrieta. Jesús Anaya. Presente, profesor. Sailet Anturi. ¿Me escucha, profe? Sí, señor, lo escuché perfectamente. Okay. Sailet Anturi. Camilo Ardila. Valentina Balseiro. Mauren Vuelvas. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Presente. Henry Gutiérrez. Presente. Presente. Jesús Guzmán. Presente, profesor. Valentina Jiménez. Presente, profe. Juan López. Ralph Lugo. Andrés Mercado. Juan Montiel. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. Laura Ospino. Presente, profe. David Pérez. Andrea Romero. Adrián Romero. Presente, profe. Jesús Romero. Profesor, disculpe, Andrea Romero presente. Jesús Romero. Sí, profe, presente. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Mario Salom. Presente, profe. Vanessa Solano. Carlos Tamayo. Presente, profe. Dailan Vargas. Julio Vidal. Presente. Schneider Zarza. Profe, ya pude entrar, Raúl Lugo. Adrián. Presente, profesor. Ahumada. Presente. Emerson Álvarez. Sailet Anturi. Camilo Aldira. Presente, profe. Anturi. Camilo Ardila. Valentina Balseiro. Presente, profesor. Valentina Balseiro. Sí, señor. Mauren Vuelva. Dayana Castillo. Juan López. Ralph Lugo. Presente, profesor. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. David Pérez. Daniel Romero. Vanessa Solano. Dailan Vargas. Schneider Zarza. Bueno, vamos a dejar por ahora asistencia y vamos a mirar algunos aspectos que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos hablado de la ecuación de continuidad. ¿Sí? Habíamos visto la ecuación de continuidad para un elemento reticular y para un hilo de corriente. Y llegamos finalmente a que la expresión práctica de la ecuación de continuidad es que la velocidad media en una sección
multiplicada por el área de esa sección, y tenemos la sección, ¿sí? Entonces esta área por la velocidad perpendicular al área es igual a el área 2 por la velocidad en la sección 2. Aquí tenemos la expresión, y que esta velocidad es la velocidad media que se da en la sección, ¿sí? En ambas secciones. Entonces tenemos una velocidad media en esa sección. Y habíamos visto para un elemento reticular también la ecuación de diferencial de continuidad. Vamos entonces hoy a ver algunos aspectos de la cinemática de los líquidos. Entre eso vamos a hablar de la velocidad, de la aceleración y de la rotación. Vamos a definir algunos conceptos teóricos, algunos que ya ustedes conocen, otros que se los recuerdo, algunas cosas vistas en su física, en sus matemáticas, que es un campo de flujo. Campo de flujo es aquella región en el espacio donde existe un fluido en movimiento. Podemos entonces tener varios campos. Tenemos el campo escalar, que se define por una magnitud. Entre esas podemos tener la presión, la densidad, la temperatura. Tenemos el campo vectorial, que tiene que tener una magnitud, una dirección y un sentido. Entre los campos vectoriales más comunes tenemos la velocidad y la aceleración. La velocidad la velocidad tiene la misma dirección del movimiento. La aceleración no necesariamente. Cuando tenemos una aceleración negativa, el movimiento siempre es en el mismo sentido. Sin embargo, la magnitud de la aceleración es negativa, pero el movimiento va en sentido contrario. Tenemos el campo tensorial, cuando 9 o más componentes escalares componen el campo tensorial. Vamos a iniciar, entre ellos tenemos el momento de inercia. Vamos a empezar con la velocidad o el campo de velocidad. ¿Cómo expresamos nosotros la velocidad? Aquí. Entonces, hay diferentes maneras de expresarlo. Podemos expresarlo de forma vectorial. Si este es un vector, este es un punto, tenemos aquí un vector. La variación de este vector con respecto al tiempo nos da una expresión de la velocidad. Y ese vector lo podemos expresar por sus componentes en los ejes X, Y y Z. Podemos aquí tener que el vector R es igual a la componente X por Y, que es el vector unitario en la dirección X, por Y. Cada uno de estos son los cosenos directores de cada eje. Y sabemos que X es una función del tiempo, lo mismo que Y y Z, ambas son funciones del tiempo. Y la velocidad la podemos expresar como la derivada de ese vector con respecto al tiempo. Esa es una manera de expresar el vector velocidad. Otra forma es expresarlo como una función lineal, en la cual esa curva es una función del tiempo y la variación de S con respecto al tiempo me da la velocidad, siendo que existe un punto en el cual hacia un lado los valores de movimiento se consideran positivos y hacia el lado izquierdo se consideran negativos. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien, podemos expresar también el vector velocidad por sus componentes en 3 dimensiones, por la velocidad nx. Aquí tenemos este vector velocidad. Lo podemos descomponer, esta velocidad la podemos descomponer en una componente en x, una componente en y y una componente en z. ¿Sí? Velocidad. Entonces podemos decir que la velocidad es igual a v sub x por el vector unitario y, la dirección y, v sub y
igualmente por el vector unitario en la dirección J, y la velocidad en Z por el vector direccional K, vector unitario. Pero cada uno de estos componentes de velocidad, v sub x, v sub y y v sub z, también los podemos expresar como la derivada de x con respecto al tiempo. La variación de x con respecto al tiempo me da la velocidad, que la podemos expresar como una función de espacio y tiempo. Esto es el espacio y aquí tenemos el tiempo. Entonces la velocidad la podemos expresar como una función de espacio y tiempo, y es la derivada del desplazamiento, en este caso el de x por dt. Igualmente podemos decir para la componente v sub y en la dirección y. Igualmente para la componente en la dirección z. Finalmente la magnitud de la velocidad es la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad y en el cuadrado más la velocidad z al cuadrado, que son las derivadas de el espacio con respecto al tiempo en cada una de las direcciones x, y y z. ¿Alguna pregunta? ¿Eso nos daría el vector o la magnitud? En este caso es la magnitud, el valor de la magnitud. ¿Sí? Sería todo claro. Ok, vamos entonces ahora a mirar cómo es la aceleración matemáticamente. Entonces la aceleración, podemos decir que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿cierto? La variación de la velocidad con respecto al tiempo. Ya les decía que se diferencia un poquito de la velocidad, porque la velocidad siempre tiene la misma dirección del movimiento, mientras que la aceleración no. Específicamente cuando la aceleración es negativa, el movimiento va en sentido contrario. Bien, podemos entonces también decir que matemáticamente la aceleración es la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. O sea, la segunda derivada del espacio con respecto al tiempo. Y matemáticamente podemos expresar la aceleración, aquí son derivadas parciales, la derivada parcial de v sub x, la derivada parcial de v sub y, y aquí es la derivada de v sub x con respecto al tiempo. ¿Preguntas? Bien, ¿qué representan estos tres elementos iniciales? Representan el cambio de posición, ¿sí? Cuando vamos de un punto a otro, nos representan estos tres componentes de la aceleración, y estos últimos nos representan el cambio temporal. Aquí tenemos el tiempo, el cambio, o sea, la variación temporal, y acá tenemos la variación espacial. ¿Qué pasa cuando el fluido es permanente? Aló, ¿qué pasa cuando el fluido es permanente? Aló. Me quedé solo. Aló. Aló. Se le escucha, profesor. Yo pensé que se me había desconectado Me había desconectado. Le estoy preguntando qué pasa cuando el fluido es permanente. No sería cero. Claro, esto es cero, ¿sí?
la variación temporal es cero. Esta es la definición de fluido permanente. Entonces, cuando el fluido es permanente, estos valores son cero. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a explicar entonces las componentes de la aceleración en un punto. Vamos aquí a mirar cómo es la velocidad, la aceleración en un punto, y para eso vamos a hacer este elemento reticular. Vamos a analizar un elemento reticular de dimensiones de X, de Y y de Z. Bien. Consideremos el punto A y el punto B. El fluido se mueve de A hacia B. Y tenemos en el punto A una velocidad. Aquí tenemos la velocidad y acá tenemos una velocidad que va a ser igual a la que teníamos en B más un diferencial de velocidad. Esta velocidad B la vamos a descomponer en tres componentes. Una, B sub X en la dirección de X, B sub Y en la dirección de Y y B sub Z en la dirección de Z. Vamos a analizar el movimiento en la dirección de X. Si una partícula se mueve un diferencial, en este caso un de X, en la dirección de X, nos movemos un de X. Entonces, en este punto vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la velocidad que teníamos inicialmente en el punto A, más la variación, ¿sí?, de la velocidad en la dirección X con respecto a X por un diferencial de X. Si nos movemos en la dirección de Y, así, nos movemos aquí en la dirección de Y, en este sentido, ¿sí?, vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la velocidad en X. Fíjense cómo nos desplazamos aquí, ¿sí? La velocidad siempre va a estar en esta postura porque es la velocidad horizontal, ¿sí? Sí, es la velocidad en X para este caso específico. Entonces la velocidad en este punto, si nos movemos a este punto, es la velocidad que teníamos en este más la derivada parcial de la velocidad en X con respecto a Y. Esta es la dimensión Y por dy. Y si nos movemos en el eje Z, movemos aquí en este sentido, entonces la velocidad va a ser igual a la que teníamos en X más la derivada parcial de b sub X con respecto a Z por la distancia que nos movimos. ¿Y qué pasa si nos movemos hasta acá? ¿Qué pasa si nos movemos hacia allá? ¿Aló? ¿Qué pasa si nos movemos de A hacia B? Si nos movemos de A hacia B, vamos a tener... Siento que como que no me están escuchando. ¿Aló? Sí, se lo escucho. Lo escuchamos, profesor. Ok. Sí se escucha, profe. Bueno. Bien, entonces, si nos movemos de A hacia B, tenemos aquí que la velocidad en X en el punto B va a ser igual a la velocidad que teníamos en X más la derivada parcial de b sub X con respecto a X por dx más la derivada parcial de b sub Y con respecto a Y más la derivada parcial de b sub X con respecto a Z por dz más este otro elemento que es la variación de b sub X con respecto al tiempo por un intervalo delta t. Bien, la velocidad en A es igual a b sub X, por lo tanto, si hacemos un diferencial, ¿sí?, un diferencial de b sub X sería igual a la velocidad en X menos la velocidad en A, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí que sería
igual, ¿sí?, a, este es la velocidad en v menos la velocidad en x. Y tendríamos que un diferencial de velocidad en x está dada por esta expresión, que sería la derivada parcial de v sub x con respecto a x, ¿sí?, más la derivada parcial con respecto a y. Si dividimos todo por dx, de y de z, si dividimos aquí por dx, ¿sí?, acá por dy, aquí por dz y acá por dt, siendo que v sub x es de x dt, v sub y es de y dt y v sub z es de z dt. Entonces nos queda que este valor es la aceleración en x, ¿sí?, aceleración en x. Entonces podemos decir que la aceleración en x es igual a dv de x, dv de x con respecto a t más dv de x con respecto a t más v sub x por la derivada parcial de v sub x con respecto a x más la derivada parcial de v sub x con respecto a y más la derivada parcial de v sub x con respecto a z. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Igualmente podemos hacer para a sub y, ¿sí? Podemos hacer para a sub y, donde la aceleración en y es la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo. Va a ser la variación con respecto al tiempo de v sub y más la variación de v sub y con respecto a x por v sub x más la derivada parcial de v sub y con respecto a y por v sub y más la derivada parcial de v sub y con respecto a z. Similarmente, tenemos para la condición del eje C, de la dirección z, vamos a tener que estas es la expresión de la aceleración de manera ampliada, donde ya habíamos visto que hay tres componentes, que tiene dos componentes principales, una que es el cambio espacial, ¿sí?, la variación espacial, y el otro que son estos tres elementos que corresponden a la variación temporal, que cuando estamos en un régimen permanente, entonces todos estos valores son iguales a 0. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro. Bueno, vamos a ver qué más. Entonces aquí tenemos la representación de la aceleración y la representación de la velocidad y de la aceleración. Bueno, ya hay por lo menos más de la mitad de las personas. Y eso me motiva. Entonces vamos a ver ahora, porque este tema que vamos a ver ahorita es bastante importante. Vamos a mirar entonces, basado en que ya conocemos cómo representar la aceleración, vamos a mirar ahora las ecuaciones de Euler, ¿sí? Ok. Bien, vamos entonces a tomar este elemento reticular para deducir las ecuaciones de Euler. Y tomamos un elemento de dimensiones de x, dimensiones de z y dimensiones de y.
y ese elemento tiene un peso. Aquí vemos el peso W. El peso de este elemento va a ser igual a el peso específico por el volumen. Peso específico multiplicado por el volumen, que sería de X, de Y y de Z. Aquí tenemos la fuerza de W. Tomamos un punto en el centro del elemento que tiene una presión y tiene una fuerza. Tenemos la dirección del movimiento. Tenemos este punto localizado en la mitad. Si tomamos y analizamos en el sentido de la dirección X, ¿sí? En este sentido, el movimiento va en la dirección de X. En este caso, el movimiento va en las tres componentes, en X, Y y Z. Pero vamos a analizar solamente la componente del movimiento en la dirección X. Si en el centro yo tengo una fuerza F, en la cara anterior tengo una fuerza F menos un diferencial de fuerza. Esa fuerza va a ser igual a la presión que existe en el centro, menos la variación de la presión con respecto a X. En este caso, la variación de la presión con respecto a X por un espacio que es por el espacio que varía, que es de X medio, porque todo el elemento es de X, pero el punto de análisis está a de X medio. Entonces, la presión menos la variación de la presión por dx medio por el área. Este área viene siendo dy, que es este, ¿sí? dy por dz. Y nos da la fuerza que está en toda esta cara. ¿Sí? Toda esta cara. Y si nos vamos a la cara opuesta, a esta cara, entonces tenemos la fuerza F más dF va a ser igual a la presión que existe en el centro más la variación de la presión con respecto a X por dx medio por el área, que es de Y de Z. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quién no ha entendido el gráfico? Las fuerzas que están actuando en las caras opuestas. Ok. No hay preguntas. Bien, entonces la hipótesis, tenemos un paralelepípedo rectangular, el régimen es permanente y la única fuerza que actúa aquí externa es la gravedad, es el peso. Si aplicamos la segunda ley de Newton, dice que la fuerza resultante cuando un cuerpo está en movimiento, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Estamos hablando de la dirección X, entonces aquí tenemos la aceleración en X. Entonces dice que la fuerza resultante, esto es importante, la ley de Newton habla de la fuerza resultante, ¿sí? Y muchas veces nosotros no sabemos la receta y decimos fuerza igual a masa por aceleración, pero hay que aclarar que es la fuerza resultante de un cuerpo que está en movimiento. La fuerza resultante de un cuerpo que está en movimiento es igual a la masa por la aceleración. La densidad, el peso específico, vimos que es la densidad por la gravedad, ¿verdad? Pero el peso específico es igual a peso por unidad de volumen, ¿verdad? Un diferencial de masa, es igual a la densidad por el volumen. En este caso, la densidad es este valor y el volumen está dado por el producto de las tres dimensiones de X, de Y y de Z. ¿Pregunta? No, profesor. Bien, entonces si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje de las X, dijimos que la fuerza resultante es igual
a la masa que está dada por este componente, peso específico de X, de Y y Z, por la aceleración, y ya vimos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y tenemos aquí las dos fuerzas en ambas caras, la fuerza en una cara, en la cara izquierda, menos la fuerza en la cara derecha. Si se divide toda la masa, si se divide todo esto por la masa del paralelepípedo, en este caso es densidad por dx, de y de z, obtenemos lo siguiente. Estos valores que se cancelan, ¿sí? Y aquí se cancelan estos dos, de y de z, cancelan aquí. Y nos queda que la aceleración en X es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada parcial de la presión. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, la aceleración en X es la aceleración en X es igual, la aceleración en X es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada de la presión con respecto a X. Si hacemos igual análisis, en la dirección de Y, vamos a obtener un resultado similar, en el cual la aceleración en X, en Y, la aceleración en Y es igual a menos 1 sobre la derivada de la presión, derivada parcial de la presión, 1 sobre la densidad por la derivada de la presión con respecto a Y. Lo mismo podemos hacer con el eje Z, pero cuando hagamos el análisis en el eje Z, nos va a aparecer otra componente que es el peso. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces tenemos que en la dirección de Z, bueno, aquí podemos expresar entonces la aceleración en X de manera ampliada. Y vimos que la aceleración en la dirección X es igual a la derivada parcial de b sub x con respecto a t más b sub x por la derivada parcial de b sub x con respecto a x más b sub y por la derivada parcial de b sub x con respecto a y más b sub z por la derivada parcial de b sub x con respecto a z, y esto es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada de la presión con respecto a X. Y podemos tener de manera similar la aceleración en Y expresada como dB de y de t igual a la derivada parcial de b sub y con respecto a t más b sub x, derivada parcial de b sub y con respecto a x más b sub y, derivada parcial de b sub y con respecto a x más b sub z, derivada parcial de b sub y con respecto al tiempo, y eso es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada de la presión con respecto a x. Aquí tenemos entonces de manera ampliada estas dos ecuaciones expresadas la aceleración en x, y esto podemos decir que es la aceleración en la dirección de x, y este es la aceleración en la dirección de y. Ahora en Z tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Z, y tenemos aquí entonces sumatoria de fuerzas en el eje Z, incluimos la componente del peso. Tenemos que la masa por la aceleración, que es la fuerza resultante, es igual a la diferencia de la fuerza en las dos caras, en la de arriba y la de abajo, menos el peso, del peso. Y esto nos queda entonces, haciendo las simplificaciones, que la aceleración en la dirección vertical, en la dirección Z, la aceleración en Z, es igual a menos la gravedad, menos 1 sobre la densidad por la derivada parcial
de la presión en la dirección Z. Si lo expresamos en forma ampliada, podemos entonces decir que la aceleración en Z es igual a la derivada parcial de v sub z con respecto al tiempo, o sea, la variación temporal de la velocidad en z, más la variación en el eje de las x, que es v sub x, por la derivada de v sub z en la dirección de x, más v sub y por la derivada de v sub z en la dirección de y, más v sub z por la variación de v sub z en la dirección de z, es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada de la presión con respecto a z menos la gravedad. Ahora si juntamos estas tres ecuaciones, ¿sí? Estas tres ecuaciones es lo que se denomina la ecuación de Euler. Esta es de manera ampliada, y si quitamos esto aquí, o sea, si lo dejamos de manera simplificada, sería a sub x igual, que es la aceleración en x, igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada parcial de la presión con respecto a x. A sub y es igual a menos 1 sobre la densidad por la derivada parcial de P de la presión con respecto a y. Y la última es que A sub z es igual a menos la gravedad menos 1 sobre la densidad, la derivada parcial de la presión con respecto a z. ¿Preguntas, jóvenes? Y esto es lo que se conoce como la ecuación en la forma resumida, la forma simplificada. La ecuación de Euler de manera simplificada. Y esta es la ecuación de Euler en forma ampliada. ¿Pregunta? Aquí tenemos la ecuación de Euler en forma simplificada. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, veo que en el día de hoy lo siento que no estamos conectados. De pronto porque están pendientes del examen. Entonces, el próximo tema que voy a ver es la ecuación de Bernoulli, la cual es supremamente importante para el desarrollo del curso. Como los noto que no están concentrados, voy a dejarles hasta aquí por el día de hoy. Espero que ya la próxima clase, porque voy a hablarles de la ecuación de Bernoulli, que es el caballito de batalla para el segundo componente. Entonces, por favor, les dejo la ecuación de Euler y como trabajo de consulta, averiguar las ecuaciones de Navier-Stokes. Averiguar como seguimiento en qué consisten las ecuaciones de Navier-Stokes y cuál es la diferencia con las ecuaciones de Euler. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Ninguna, profesor. Bueno, yo noto que hoy estoy como solo, me siento solo dictando la clase. Espero que sea por el día de hoy. Le voy a dejar el espacio para que terminen su parcial de ¿qué es? De estructura. ¿Algo? Resistencia, material. De Ok, resistencia, entonces, profesor. bueno, Profe, entonces les dejo el un siguiente poquito, espacio. Sí, señorita. cuando había pasado la lista. Ok, voy entonces a ver quiénes están en lista. Repito, Emerson Álvarez, Camilo Ardila, Mauren Vuelvas, Dayana Castillo,
Jan López, Juan Montiel, Edwin Orozco, Shirley Ortiz, David Pérez, Daniel Romero, Vanessa Solano, Presente, profe. Taylan Vargas, Presente, profe. Snyder Salsa. Snyder. ¿Alguien más? Tenemos, a ver, son 31. Hay mayoría, pero bueno, vamos a ser un poquito alcahueta con ustedes en el día de hoy. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas?